Buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, ingeniero, bien. Buenas noches, ingeniero. Por favor, me escriben ahí en el chat el nombre y el código, me hacen el favor. Si saben de alguno de los compañeros que tenga de pronto algún problema de conectividad, me lo escriben ahí también por el interno. ¿Qué les había dicho que buscaran para hoy? Que miraran algo. Algo de cimentaciones, los referidos a patas y... Sí, ya buscáramos formaciones. Ajá, ¿y qué encontraron? Bueno, menos mal, gracias a Dios, todos ya en ese momento han visto algo que tenga que ver con la línea de suelos y ya pues más o menos deben saber
en general cuáles son los tipos de cimentaciones que tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ir con las más básicas para ir entendiendo de una vez cositas que tengan que ver con lo que tiene que ver directamente con excavaciones, algo que vamos a empezar a aprender respecto de lo que es la parte de concreto. Bueno, básicamente vamos a hacer un repasito de algo que supuestamente debieron aprender en materiales de ingeniería, pero aquí ya lo vamos a aplicar esos conocimientos respecto de empezar a sacar una que otra cantidad de horas. Por ahora, lo muy básico, todavía no nos vamos a meter como tan de lleno incluso a sacar algo que se denomina desperdicios, que sí espero para la próxima clase que busquen específicamente ese tema. Entonces, ojo, atiendan bien a eso. ¿Qué son los desperdicios respecto de los materiales de construcción? ¿Sí? Normalmente ustedes van a encontrar algunas tablas, digamos, alguna documentación donde según el tipo de material existe más o menos establecido tanto desperdicios o rendimientos que lo estén buscando. Adicional de eso, por favor, van también a buscarse todo lo que sean las tablitas de dosificaciones. Entonces ya les voy a empezar a escribir por acá. Entonces van a buscar lo concerniente a tablas o cuadros, lo que encuentren, de dosificaciones de mezcla de mortero y de concreto, ¿sí? Y dentro de eso, entonces, van a buscar lo que tenga que ver con desperdicios. Entonces, consultar lo concerniente a tablas o cuadros de dosificaciones de mezclas de mortero y de concreto. Y adicionalmente, desperdicios y o rendimientos de los materiales de construcción. O no solamente del concreto, sino de todos los materiales que encontremos. Para eso, por favor, yo les voy a dejar un cuadrito, algo muy simple, para que ustedes busquen también, y eso sí me lo entregan como trabajito, los materiales típicos que se utilizan
en la construcción de una casa de 2 pisos. Materiales típicos que se utilicen en construcción de casas de 2 pisos, de 1 y 2 pisos. ¿Para qué? Entendiendo eso, simplemente repasándolo, porque hoy obligatoriamente tuvieron que haberlo aprendido en materiales de ingeniería. Con eso ya vamos a empezar a determinar todos los materiales que vamos a estar viendo a medida que vamos a empezar a construir. Recordemos que construimos de abajo hacia arriba. Entonces, de lo que habíamos visto en la clase anterior, era específicamente, hasta ahora llegamos al terreno, listo, empezamos a generar una nivelación, nos quedó ya el terrenito nivelado, pasamos un poco de nivel, un poco de cosas, y empezamos a hacer lo que es el replanteo, es decir, a acomodar de verdad si ese lote, de donde se va a realizar la edificación, que tenga las medidas correspondientes, sobre todo que sea regular respecto de sus aristas o sus ángulos internos. Normalmente el tipo de construcciones, las típicas, tienden a ser rectangulares o más o menos cuadradas, es decir, que forman ángulos de 90 grados. Pero eventualmente nos podemos presentar con otras situaciones, muros curvos o definitivamente ángulos de pronto muy irregulares, pueden ser muy pronunciados desde el punto de vista de que sean ángulos muy agudos o más bien de radio amplio. ¿Eso por qué? Porque de pronto los lotes donde se va a ejecutar la obra, de pronto son irregulares y también es común encontrarnos con situaciones así. Lo único es que toca verificar eso y corroborarlo respecto de los planos de diseño. Bien, entonces nosotros ya aprendimos esa parte que tenía que ver con el replanteo. Por favor, lo que encontraron, empiecen a nombrarme ahí qué lograron encontrar de lo que los puse a buscar. Pues para los tipos de cimentaciones, hay aisladas, que digamos es como las normalmente las más comunes, que cuando el terreno no presenta problemas se puede diseñar con esa. Cuando para terrenos más que tienen ciertas partes como más con las propiedades, pues no son tan buenas las propiedades, a veces se necesita cimentaciones corridas, que es como combinar dos o más cimentaciones aisladas. Y el otro tipo de cimentaciones son las losas de cimentación, que prácticamente, pues como el nombre lo dice, es una losa, es completica la parte de abajo de la cimentación. También hay cimentaciones profundas, que creo que las más comunes son los pilotes. Ok. ¿Alguien más encontró algo por ahí? ¿Algo raro? ¿Algo diferente? Pues, profe, las zapatas que pueden ser zapatas aisladas, zapatas combinadas o corridas, también que podían ser losas de cimentación o pues cimentaciones profundas, como lo decía el compañero, pilotes, entre otros. Uh-huh. ¿Cómo sería una cimentación combinada, por ejemplo, según eso que buscaron y que encontraron? Un ejemplo. Combinadas es donde se presentan, digamos, cimentaciones aisladas y una parte es una corrida. Podría ser. Podría ser. Normalmente, casi siempre uno se refiere a cimentación combinada, por ejemplo, que venga una zapata y entonces ya en este momento ya ustedes todos saben más o menos a qué estamos hablando o a qué tipo de elemento hacemos referencia cuando hablamos de una zapata, ¿sí? Más o menos una zapata es una base de tipo rectangular o cuadrangular, ¿sí? De área de esa geometría con un espesor. Si está hecha, pues las zapatas siempre son en concreto reforzado.
Y una combinación de ella puede ser perfectamente que esté esa zapata y esos elementos que son como si fuesen unas columnas o uno, sí, como si fuese una tubería hecha con concreto que llega a una parte más profunda, podrían partir perfectamente de las zapatas. En ese caso estaríamos hablando de también una cimentación combinada entre lo que es una zapata y los pilotes o micropilotes, que también pueden estar con una cimentación corrida, que puede ser vigas, ¿sí? Y dentro de eso, dentro de esas cimentaciones, también adicional, hay un tema específico que tiene que ver con lo que es el concreto ciclópeo. ¿Todos recuerdan qué es un concreto ciclópeo? ¿O saben qué es? La combinación El que tiene como 70% de piedra. ¿De qué? Piedra rajón en una proporción de 60-40. Ajá. Bueno, la proporción de 60-40 puede ser que sea un poquito diferente, ¿sí? Ustedes después van a determinar. Básica, en todos los libros siempre habla de 60-40 y lo que hace referencia a 60 es ¿qué? ¿Piedra o concreto? Piedra. Piedra. ¿Seguro? Sí. Es más piedra que concreto. Podría ser, pero normalmente en los textos uno siempre encuentra de que lo que es el mayor porcentaje es en concreto que de piedra. Eventualmente, pues tienen que estar mirando, de verdad, qué tanta es la piedra que le están adicionando. Vamos a ver un poquito sobre eso, porque pues ya después de hacer el replanteo, pues de las primeras cosas que tenemos que hacer es lo que tiene que ver con el tema de excavaciones, ¿sí? Entonces, recordemos que estamos aún dentro del capítulo inicial de todo proyecto, que es los preliminares. Entonces, más o menos, recordemos que es la adecuación del terreno. Ya aprendimos lo que tenía que ver con localización y replanteo. Obviamente entendemos lo que es descapote. Y para el caso, entraríamos a lo que tiene que ver de pronto con movimiento de tierras, excavaciones, corte y de relleno. Es decir, según eso que hemos determinado de las nivelaciones, ahí tenemos un movimiento de tierras. Pero adicionalmente, fijo, vamos a tener que excavar para poder colocar o instalar, o fundir, o desarrollar las actividades que tengan que ver con cimentación y algo que tenga que ver con instalaciones básicas. ¿Alguien está levantando la manito por ahí? ¿Qué duda tiene? ¿Nada? Entonces, respecto de eso, siempre nosotros para poder realizar lo que es una cimentación, obligatoriamente primero nos toca hacer la excavación. Es decir, ya llevamos más o menos un recorrido de las cosas que uno tiene que ir haciendo en orden, ¿sí? Entonces, llegamos, localizamos, generamos el descapote, nivelamos, generamos la nivelación del terreno, ¿sí? Replanteamos todo y ya podemos iniciar con los ejes del replanteo a identificar por dónde van a ir las cimentaciones. Entonces, dentro de eso, ¿sí? Pues tendremos que hacer obligatoriamente lo que es el movimiento de tierras, es decir, excavaciones. Y vamos como primera medida a hablar de excavaciones para cimentación.
Normalmente, eso que los puse a buscar, todo eso poco de cimentaciones que encontraron, ya sean losas, ya sean vigas, ya sean corridas, no sé qué, todo eso es realizado o en concreto reforzado, ¿sí? Profe, una pregunta. Qué pena, Sí. es que tenía malo el internet. Cuando uno llama, bueno, yo normalmente cuando uno llama corridas o combinadas también es como cuando, o sea, no sé, pues yo eso tengo el concepto, no sé si estaré errado. Es cuando por lo menos el área de aferencia que uno busca de la zapata, Ujú. a veces es muy grande y pues está muy cerca a la otra columna que llega y pues se combina, como tal se combinan las dos zapatas y se hace una sola zapata. Eso también se le llama combinada, ¿cierto? ¿O Sí, no? Eso tiene no, combinada no, esa es una zapata corrida, ¿sí? Realmente esa es corrida. una zapata, sí, esa es la que es una zapata corrida y realmente es eso, es que dos elementos que estaban generando digamos, la transmisión de la carga de la estructura al suelo, por las dimensiones de diseño dan que son muy cercanas. Como queda algo, un espacio realmente mínimo, entonces más bien desde el punto de vista técnico que nos beneficia a la hora de construirlo, es mucho más fácil generar como si fuese un solo elemento. Lo que pasa es que ya ahora no tiene solamente la salida para un pedestal eventualmente, pero en general para una columna, sino para dos o para tres incluso, las que sean. Sí, esos elementos pueden ser de esa forma. Un corrido significa de que no es un elemento aislado, sino que ahora se le pegan otros del mismo tipo. A eso es que se refiere. Porque normalmente también podríamos hablar de viga corrida, ¿sí? Ustedes de pronto van a escuchar ese término en algún momento. Y una viga corrida, pues no es más que una viga que se desarrolla en una longitud. Es decir, una sección transversal normalmente es de tipo rectangular generada por una longitud, ¿sí? Entonces, para las excavaciones, ¿sí? Para las excavaciones de la cimentación, normalmente es para cimentaciones que son en concreto o concreto reforzado. Entonces, de eso, por favor, los escucho respecto. ¿Qué es lo que ustedes entienden de concreto? ¿Qué es concreto? ¿Qué es eso? Es como una pasta, pues, sí, como una pasta líquida, como que permite la unión de algunos elementos estructurales y aparte de eso, pues proporciona resistencias estructurales, ¿no? Algo así. Profe, como usted lo mencionaba, concreto ya es como la mezcla de cemento y algunos como grava, arena y en algunos casos aditivos. Sí. Pues Pues, esos son los materiales que componen el concreto. Cemento, triturado fino arena, triturado grueso grava, agua y eventualmente aditivos. Eso es lo que compone o la mezcla de los materiales que se van a mezclar para crear un nuevo material que denominamos concreto. Pero en general el concreto, si ustedes les fueran a preguntar así, es decir, se encuentran con cualquier otra persona que no es ingeniero civil y, ay, ¿verdad que ustedes trabajan mucho con algo que se denomina concreto? Y esa persona no tiene ni la más remota idea de construcción ni nada. ¿Ustedes cómo harían para transmitirle la idea de qué es lo que nosotros hacemos con concreto o por qué utilizamos el concreto? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué les dirían? que vaya echando el cemento, agua y piedra. ¿Pero para qué? ¿Usted para qué hace eso? O nosotros en general, como ingenieros Profe, civiles, pues, ¿para qué hacemos el concreto? ¿Para qué lo fabricamos? profe, pues yo iniciaría diciéndoles que es una mezcla con unas proporciones, con la finalidad, no sé, me enredé, Uy, con una finalidad. ¿cuál es la Y finalidad pues, del concreto? Partamos de ahí. Hablemos de por qué nosotros hacemos concreto. ¿Cuál es la gracia de nosotros hacer concreto? Profe, dar De buscar forma, dar una, soporte
Profe, pues yo diría que es un material pues que es Para un generar material moldes, dar que es, forma. que es muy maniobrable y que es un material que aguanta mucho a compresión, que es para lo que necesitamos siempre en las estructuras, casi siempre pues, que para eso literal es el material de lo que llamamos concreto como tal. Y también que resiste grandes esfuerzos de compresión. Nosotros en general todo eso que hacemos de concreto es porque si nosotros fuésemos, o sea, si estuviésemos de buenas, si lo pudiésemos hacer, pues en general tendríamos de pronto piedras o rocas muy grandes y dentro de ellas viviríamos. ¿Por qué? Porque se comporta monolíticamente al momento de resistir o transmitir cargas, ¿sí? Nosotros lo que hacemos con el concreto en general es una mezcla para crear prácticamente una piedra natural, ¿sí? Es prácticamente eso. ¿Para qué? Porque es que ella tiene unas propiedades aglutinantes. Las propiedades aglutinantes significa que puede pegarse, pega cosas y eventualmente pasa de un estado pastoso, ¿sí? Ese estado medio líquido, pero realmente el término sería estado pastoso, ¿sí? Tampoco es un fluido, no es tampoco un fluido. Tiene un poco de propiedades de fluido, pero no se comporta totalmente como un fluido. Entonces no es un líquido, entonces realmente es una pasta. Y pasa en algún momento por propiedades químicas, reacciones químicas, al agregarle a todo ese poco de elementos que lo componen, los elementos secos, al agregarle agua, se hidrata y genera una reacción química que produce precisamente empieza a pasar de un estado pastoso a un estado sólido, que es lo que normalmente nosotros conocemos como con el término de fraguado. Eso es fraguar. Entonces, cuando fragua, se vuelve sólido. Y si nosotros lo hemos moldeado, es decir, lo metemos en formaletas, formaleta es el término de todo lo que nosotros vamos a hacer de moldecitos que tenga que ver con concreto, pues va a quedar con esa forma. Es decir, que cuando quede sólido, si nosotros lo metimos en un recipiente cilíndrico, pues ese concreto va a quedar con esa forma cilíndrica, cosas como esa. Y sí, claro que sí, lo utilizamos es porque es un elemento que según sus características se diseña en las proporciones necesarias para, digamos, soportar muchas cargas, especialmente lo que tiene que ver con cargas verticales, es decir, cargas que, sobre todo las que tienen que ver con compresión, ¿sí? El concreto es muy bueno en la parte de compresión, en la parte de flexión no tanto. Entonces, por eso es que nos toca ayudarnos del acero por lo general. En esos casos en particular, entonces nosotros siempre vamos a hablar de que es concreto reforzado. Pero, ahorita estábamos tocando el tema del concreto ciclópeo. ¿El concreto ciclópeo requiere o no requiere de acero? Les hago esa pregunta. No, el concreto ciclópeo solo es una mezcla de piedra, rajón con concreto. Y de hecho no lo necesita porque el tipo de esfuerzos, de cargas a las que está sometida, realmente son para soportarlas desde el punto de vista cargas verticales, es decir, por efectos de fuerzas y mayoradas por la aceleración de la gravedad. Entonces, ese tipo de cargas para esos elementos son muy buenas. Y eso, lo que es el concreto ciclópeo, específicamente, lo podemos utilizar normalmente es en lo que tiene que ver con cimentaciones y también lo que tiene que ver con estabilización de taludes. Entonces, por ejemplo, nosotros perfectamente podemos tener un muro de contención en concreto ciclópeo. No sé si de pronto cuando vieron o están viendo Mecánica de Suelos 2, les enseñaron a diseñar muros de contención en concreto ciclópeo. Pero de hecho es uno de los que más normalmente uno utiliza. Incluso es más fácil, lo más probable es que primero desarrollen contratos u obras
con muros de contención en concreto ciclópeo que en concreto reforzado, es decir, que tengan armadura de acero. Esas situaciones se les puede presentar. Y de hecho, para una construcción normal, pues recordemos que vamos primero a identificarnos más bien con lo que es construcción de casas de 2 pisos, el concreto ciclópeo es muy común, especialmente cuando son de 1 piso. ¿Por qué? Porque muchas personas obvian la parte técnica y entonces entienden de que eso es como si fuese una piedra natural y sobre eso podría aguantar mucho mejor la estructura que le van a montar encima. Básicamente la gente medio entiende eso. Entonces, vendría precisamente lo que es el concreto ciclópeo. Para poder colocar concreto ciclópeo, para poder colocar vigas de amarre, o losa de cimentación, o pilotes, o zapatas, cualquiera de esa vaina de cimentaciones, eso obligatoriamente hay que generar excavaciones. Entonces vamos a mirar de nuevo sobre eso. Entonces ya entendiendo de que para dónde es que vamos. Entonces, respecto de las excavaciones, ¿qué creen ustedes que hay que tener en cuenta para poderlas realizar? ¿Realizar para qué, profe? Para poder nosotros realizar una excavación, ¿qué debemos por lo menos obligatoriamente saber para poder empezar a ejecutar una excavación? El terreno. Dimensiones, la profundidad. La profundidad. ¿De dónde sacamos la profundidad de una excavación? Los planos. No, de los planos. Dan las dimensiones de las cimentaciones y acorde a eso uno hace la excavación. Ah, ok. No existen planos de excavación, pero sí existen planos de cimentación. Y con los planos de cimentación nosotros determinamos cómo debemos excavar esa vaina. Entonces vamos a mirar por ahí algún planito que tenga que ver con excavaciones para entender un poquito mejor eso. Es decir, de eso que empezamos a ver en las primeras clases, vamos a continuar observando planos porque obligatoriamente de ahí es que vamos a tomar información. Se supone que lo que nos dé digamos, profundidad o altura de una cimentación, no importa la que sea, eso pues corresponde a un estudio de suelos. Entonces quiere decir que a esa profundidad a la que se llega es donde se tiene mejor capacidad portante, es decir, el suelo resiste más esa vaina que le vamos a montar encima. Entonces, repasando de lo que teníamos desde las primeras clases. Entonces tenemos planos, obligatoriamente vamos a tener un plano en planta, sobre todo para todo esto que tenga que ver con la estructura, nosotros siempre vamos a tener planos en planta. ¿Para qué? Para poder ubicar los ejes. Si vemos un plano como estos, que empezando nos dice que es cimentación, para el caso de ese poco de cimentaciones que nombraron, este hará referencia a cuál tipo de cimentaciones. ¿Cuáles creen? Cimentaciones aisladas. Sí, estos realmente son zapatas. Y en una vista en planta, pues esto es lo que alcanzo a ver de una zapata. Entonces recordemos que las zapatas por lo general son de tipo cuadrangular o rectangular. Para el caso y de cuestiones que obviamente ustedes tuvieron que haber aprendido en la línea de suelos,
hay algunas que soportan o van a distribuir la carga que les llega de alguna columna, y si se encuentra en el centro es lo que se conoce como zapatas céntricas o concéntricas. Y normalmente en las edificaciones, a no ser de que usted no tenga nada de ninguna construcción al lado, es decir, que los colindantes, todos los vecinos que tenga por dos caras y por la cara de atrás, ¿sí? Si es que es medianera, o solamente por la cara lateral y la cara posterior, si es que es esquinera. En ese caso en particular, pues todo lo que esté pegado a una construcción aledaña, pues se genera de que la zapata no puede ser concéntrica, sino que tiene que ser excéntrica. Es decir, que el centro de la columna no coincide con el centroide o con el centro precisamente del elemento zapata como tal. Entonces, normalmente, por eso es que ustedes siempre van a ver en los planos de una construcción, por lo general, por los bordes, por donde van a tener vecinos, siempre van a salir cimentaciones de zapatas del tipo excéntricas. ¿Qué pasa si ustedes llegan a ver un plano como estos, pero la zapata es concéntrica? Primero ustedes tienen que identificar de que, debe ser que no existe nada, ni está proyectado nada que se vaya a construir por esa zona. De entrada ustedes tienen que prever eso. Y lo otro, si es que ustedes llegan a ver, no, pero ¿cómo así? Seguro que por ahí van a continuar construyendo otras casas, por ahí no se puede. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces eso ya sería un problema de esos que ustedes a los que tendrían que darle solución, o por lo menos evidenciar de que se puede presentar ese problema. Es decir, que alguien diseñó una cosa donde no se puede construir de esa forma, ¿sí? Cuando nosotros ya vamos a construir, nosotros todo es con base a los planos de diseño y estudios previos de diseño. Pero si se llega a decir el plano algo que ustedes consideran desde el punto de vista constructivo que no es correcto, ustedes de una vez tienen que buscar a los diseñadores de esos planos, y los planos siempre tendrán una mancheta y tendrá que tener la firma de quién carajos diseñó esa vaina, ¿sí? Si no, ese papel no sirve para nada, no tiene ninguna validez. Entonces, listo, ya sabemos eso. ¿Qué serán estos elementos que tenemos por acá? Ya se va a acabar esta sesión, ya les comparto el link para la nueva sesión.